Bueno, pues después del primer vídeo que hemos publicado en el día de hoy, tenemos que hablaros acerca de lo que han comentado los pilotos en la rueda de prensa oficiales que han estado haciendo previas a este Gran Premio de Bélgica, y hay muchísimas noticias que comentaros sobre el futuro de pilotos, sobre el rendimiento de los coches y muchísimo más. Todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo y vamos a arrancar el mismo por los alerones traseros para que veamos las configuraciones aerodinámicas que han llevado los equipos, y al final en este circuito todos coinciden, llevan baja carga aerodinámica. Como es algo lógico, desaparecen muchos de los alerones que parecían unos muros en Hungría porque era la carga aerodinámica máxima. En esta ocasión hay que quitarla para poder rendir mejor en recta. Sabemos que es un circuito radicalmente diferente a lo que fue el fin de semana pasado, y aquí estamos viendo todos coinciden, baja carga aerodinámica, sin gurney flaps ni siquiera, ni nada por el estilo. Tenemos aquí Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, y también Albert Fábrega ha hecho estas fotografías de Aston Martin, de Williams, de Alfa Tauri o RB y del equipo Sauber. Aquí en estas cuatro fotografías hay uno que da absoluto miedo, y es el de Williams. Williams genera una velocidad punta altísima siempre, y es gracias en parte también a esos alerones que suele canalizar muy bien para conseguir generar esa velocidad punta. Así que veremos qué es lo que acaban haciendo los equipos este fin de semana. Estas son las configuraciones, muy rápidos lo queríamos comentar, la verdad que no hay demasiadas sorpresas, y vamos a comenzar ya hablando acerca de rendimientos de los equipos, de los pilotos y lo que ha comentado Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que llega con esperanzas a este Gran Premio de Bélgica. Lo hemos estado viendo por parte del equipo Aston Martin. Son muy optimistas porque es un circuito, como más tarde especificaremos el porqué, que se adapta mucho mejor. Pero vamos, ya simplemente con los alerones traseros lo podemos identificar. Es un circuito de baja carga aerodinámica donde habitualmente rinde mejor Aston Martin. Pero más allá de eso, además confirma Fernando Alonso, insiste en que las mejoras que llevó Aston Martin sí funcionaron. Bueno, yo creo que fue un fin de positivo el de Hungría, porque introdujimos mejoras y parece que por primera vez en algún tiempo funcionaron como se esperaban. Y bueno, estar los dos coches en la Q3 y luego puntuar con el coche de Lance, pues fue una pequeña, no sorpresa, pero podemos decir que nos quita un poco de peso de los hombros. Y llegamos a Spa con la esperanza de hacerlo bien. Es un circuito totalmente diferente al de Hungría y tenemos que responder muchas preguntas todavía del coche nuevo en un circuito tan diferente. ¿Y por qué todo el mundo está coincidiendo en que las mejoras de Aston Martin sí funcionaron cuando realmente por resultado no se vio? Porque no fue un resultado espectacular, aunque bueno, los dos pilotos en Q3, eso no es algo que sea fácil ahora mismo con Aston Martin, pero luego el resultado en carreras no fue espectacular y no fue un rendimiento muy superior a lo que habíamos visto en la carrera anterior. Bueno, pues está justo en eso, ¿no? En las diferencias de circuito. Silverstone es un circuito más parecido, por ejemplo, a Bélgica de lo que es a Hungría. Es un circuito de baja carga, baja media en ese caso, más alta que aquí, pero baja carga aerodinámica donde es muy importante la velocidad punta. En este caso ocurre lo mismo, no es el caso de Hungría, pero más allá incluso de las propias características del circuito, que era un circuito Hungría que se les iba a adaptar mal, está el hecho de que esas mejoras cumplieron con lo que esperaban en cuanto a los datos que tenían, en cuanto a lo que tenían que mejorar. Recordemos que dijeron ya desde antes de que comenzase el fin de semana que no esperaban un mejor rendimiento, sino un balance más correcto y que se cumpliesen los datos, y efectivamente eso lo hizo. El coche respondió bien. Creo que estamos bastante satisfechos con el funcionamiento del nuevo paquete en Hungría. Está haciendo lo que decía el túnel de viento y tuvimos una muy buena correlación, lo cual fue muy importante después de algunas de las mejoras en las que había sobresaltos. Tal vez el equipo ahora comprenda mejor dónde poner el rendimiento sin o con la seguridad de que aumentará el tiempo por vuelta. Hará que el coche sea más rápido, así que eso lo veremos cuando lleguen actualizaciones, que por cierto aquí había novedades en los pontones como os comentamos ayer, y Lance Stroll también es muy optimista, se une al optimismo de Fernando Alonso y al final explica lo mismo que os estábamos diciendo. ¿Por qué es optimista en Spa? Pues porque es más similar a Silverstone, porque este coche de Aston Martin, a diferencia del año pasado, sí que rinde bien en recta. Esto es pura recta, bajísima carga aerodinámica. El segundo sector sí que necesitas generar un poco más de carga aerodinámica, no es como Monza en donde la carga aerodinámica es indiferente, pero el segundo sector además son curvas rápidas como las que había en Silverstone, así que por ese motivo son más optimistas. Sí, creo que hemos mejorado el coche un poquito en las últimas dos carreras, sin duda. En Hungría no fuimos de lo más competitivos
Por ejemplo, fuimos más competitivos en Silverstone, nos iba mejor la recta larga, así que este fin de semana podríamos ser rápidos. Veremos finalmente cómo acaba saliendo, qué rendimiento acaban teniendo, pero ese es el optimismo que muestran ambos. Y además recordemos que ya vamos a entrar en el parón veraniego después de esta carrera, ya superamos la mitad de la temporada, eso lo superamos a partir de Hungría, pero bueno, vamos a considerar que ahora ya llegamos al final del tramo de la temporada, vamos a presentar la segunda mitad de la temporada y le han preguntado a Alonso que cuál es su objetivo, que al final es el de consolidarse como quinto equipo, porque ha habido varias ocasiones en las que, aunque fuera por circunstancias, no lo han hecho, y si es posible, con esa ganancia de ritmo, creyendo, como ya han dicho, como hemos visto en este mismo vídeo, que han encontrado las soluciones y los pasos que tienen que dar, conseguir ir recortando a los equipos de cabeza que, aunque son 3-4 décimas, que es un mundo, realmente es una diferencia que se puede recortar, como incluso McLaren ha demostrado con creces, o hasta este mismo año también Mercedes. Yo diría que tenemos que consolidarnos como quinto equipo, ya que ha habido un poco de altibajos, a veces lo éramos, otras veces era Haas, otras veces era Alpine, incluso en Barcelona, que iba muy rápido. Y creo que tenemos que consolidarnos justo detrás de los cuatro grandes, y yo creo que en la segunda parte del año nos gustaría acercarnos mucho más a ellos, ¿no? No nos falta tanto, son esas 3 o 4 décimas que en Fórmula 1 son una distancia enorme, pero tenemos ejemplos en el pasado, McLaren el año pasado que hizo una evolución bestial, Mercedes este año empezó a la par nuestra y ha ganado ya 2 carreras, así que depende de nosotros, ¿no? Encontrar esa mejora de un gran premio a otro, que de repente el coche se sienta mejor y podemos luchar más arriba. Así que no vamos a tirar la toalla hasta que estemos ahí, vamos a intentarlo. Pasando de equipo, vamos a hablar acerca del equipo Ferrari, unas palabras que ha dado Carlos Sainz sobre las expectativas que tiene para este fin de semana. Y le han preguntado sobre todo acerca de las últimas mejoras que introdujo Ferrari, que recordamos que llevaron en Hungría un suelo modificado. No era un suelo nuevo, porque el suelo nuevo fue el de España y fue un completo error, sino que a ese suelo lo habían modificado para tratar de mitigar los problemas que estaba generando de rebote. Sobre todo esto en Hungría no sufrieron demasiado, pero claro, es que Hungría de por sí, hasta si no hubieran llevado esa solución, tampoco hubiera sido un circuito donde hubieran podido ver de verdad si habían solucionado o no ese rebote. Eso se va a poder comprobar este fin de semana gracias en parte a las larguísimas rectas, y esto es algo que comentó ya de por sí Charles Leclerc, con lo que coincide también Carlos Sainz. Bueno, depende, ¿no? Si ves la última carrera de Hungría, parece que estábamos un poquito más cerca en Hungría que de lo que estuvimos en las últimas 3. Creo que, como siempre, ¿no? Este año todo depende un poco del circuito, y prefiero esperar a Spa, un circuito donde debería exponer un poco más nuestras dificultades, para hacer un análisis de cómo están funcionando estos upgrades que estamos trayendo. Para mí ha sido un inicio de temporada muy bueno para Ferrari, con cambios importantes en el coche, un coche que nos permite de ir más rápido y más confianza, pero sí que es verdad que las últimas carreras han sido más complicadas. Pero pese a que no sepan si han funcionado o no esas mejoras, de por sí ya las expectativas para este circuito no son muy altas. ¿El motivo? Pues porque, al igual que os decimos, que Aston Martin aquí sí que debería rendir mejor que en Hungría, no es el caso de Ferrari. Y lo explica muy bien Carlos Sainz, lo que os quiero explicar de las diferencias que hay de circuito, que entre circuito y circuito el mundo en Fórmula 1 cambia una barbaridad, que esto, repito, siempre es la misma frase, esto no es fútbol. El campo del Madrid y el campo del Barcelona no es el mismo con diferencias mínimas, es radicalmente diferente de circuito a circuito. Y en este caso lo que dice Carlos Sainz, pone ejemplos, y Hungría se parecía más a España, que fue un rendimiento decente de Ferrari, mientras que este circuito se parece más a Silverstone. Esto hablando acerca de los circuitos recientes a los que hemos visitado. Hombre, hay circuitos que se asemejan más que Silverstone, pero bueno, es un circuito reciente al que poderse asemejar, y por ese motivo en Silverstone fue bastante mal Ferrari, así que por ese motivo es por el que Sainz no espera un buen rendimiento aquí. Este es un circuito completamente distinto a Hungría. Hungría está un poco más cerca de Barcelona, por ejemplo, en cuanto a carga y velocidad de las curvas. Pero creo que Spa está tendiendo al tipo de circuito que era Silverstone, y allí en Silverstone tuvimos dificultades como equipo. La verdad es que fue esperanzador ver que éramos más rápidos en Hungría, particularmente en carrera, pero a ver qué tal vamos en Spa, y seguiremos intentando acercándonos a los 2 equipos de arriba.
porque está claro que McLaren y Red Bull cuando pisan el acelerador nos sacan 3 o 4 décimas de ventaja. Y una de las noticias de la semana, por supuesto, ha sido la contratación por parte de Audi de Mattia Binotto, como ya todos conocemos, y que podría cambiar el futuro de Carlos Sainz, porque Carlos Sainz ya sabemos que todavía no ha tomado una decisión, que su objetivo en un inicio era, bueno, su objetivo era empezar la temporada con el contrato firmado, pero eso era con Ferrari, claro, ya sin Ferrari pues sí que eso se complicaba más, el objetivo era llegar al parón veraniego con todo decidido y hombre, salvo sorpresa mayúscula, ahora no se va a anunciar, es más, hoy en la rueda de prensa oficial de la FIA, él mismo lo ha dicho también, que no espera, no puede decir si se va a anunciar o no esta semana, es decir, que no se va a anunciar esta semana porque está bastante complicado, él sigue esperando a la mejor opción y podría cambiar su decisión Binotto, porque sabemos que a Audi se le ha relacionado durante muchísimo tiempo, sabemos que es la oferta que ha tenido sobre la mesa durante más tiempo, incluso le intentaron poner un ultimátum y no cedió Carlos Sainz, y aún así no es que Audi desechase esa opción porque siguen queriendo a Carlos como el piloto número 1, ahora bien él ha estado buscando otras opciones, por supuesto que quiere intentar todavía el fichaje por Mercedes y si no se da parece que la opción favorita por él es la de Alpine, pero claro, ahora ha cambiado el paradigma quizá con Mattia Binotto, aunque Andreas Seidel, que es a quien ha sustituido Binotto, ya de por sí también era un gran conocido de Carlos Sainz y quien lo llevó a McLaren, pero Binotto es justo quien lo llevó a Ferrari y fraguaron una gran amistad durante esos años, estuvieron bastante bien juntos, trabajaron bien, Binotto era un gran defensor de Carlos Sainz, así que ¿cambia la llegada de Binotto para el futuro de Sainz? Él dice que no, pero que sí que cambia a Audi. A nivel de tomar una decisión, sinceramente creo que no. Creo que sí que cambia Audi, porque creo que Audi consigue a una persona que ha estado muchos años en un top team, construyendo la escudería que soy Ferrari, y sabe exactamente que debe tener una escudería de hoy en día de Fórmula 1 a nivel maquinaria, personal, nivel de ingenieros, cantidad de ingenieros y demás para construir un equipo top, que es lo que quiere hacer Audi. Entonces creo que la llegada de Matías solo es una buena noticia para ellos, sin que yo vaya a influir demasiado en mi futuro. Ahora bien, lo que sí que ha confirmado Carlos Sainz es que ya ha hablado con Mattia Binotto, sobre todo para felicitarle, pero sí que ha hablado ya desde que está en Audi. A ver, ahora me llama mucha gente, no solo Mattia, pero sí, claro que hemos hablado y le he preguntado y le he dado la enhorabuena porque creo que es el puesto ideal para él ahora en su momento. Independientemente de ello, obviamente puede cambiar el futuro de Carlos Sainz como puede cambiar o va a cambiar el futuro de Audi en sí porque es la llegada de un nuevo personal y alguien importante que también nos interesa saber su opinión es de los que están ahora mismo en Audi, aunque veremos si Valtteri Bottas se queda, pero a él le han preguntado sobre este cambio y ha admitido que para él fue una sorpresa. Diría que una noticia bastante repentina. Creo que todo ha sucedido muy rápido, pero obviamente esas decisiones de alto nivel, nosotros como pilotos o otros integrantes del equipo no sabemos qué sucede entre bambalinas. La verdad es que es inesperado, pero damos la bienvenida a Mattia al equipo. Y a la vez quiero agradecer al señor Seidel y Hoffman por sus contribuciones al equipo. Ahora, eso sí, Bottas, que tiene opciones de quedarse en Audi, pero depende un poco de cómo se desarrolle el mercado, se podría al final acabar quedando o marcharse a otro equipo. Pero ya en este caso, Bottas no se va a callar. Por supuesto, el año que viene no tiene contrato, no han querido renovarle como tal, no le han dado prioridad. Él tampoco de por sí está dando esa prioridad a fichar por Audi. Sobre todo se habla que su intención sería fichar por Williams. Y esto lo comento porque él ya tampoco se calla, le han preguntado sobre cómo afectará a su cambio y ha dicho incluso que no va a afectar demasiado, que por supuesto es un gran nombre que cambia, además cambia el CEO como tal, pero que no va a cambiar demasiado, sobre todo porque llega a decir que en los últimos 3 años, que son los que lleva él en esta estructura, desde que era Alfa Romeo y ahora está siendo Stake, Formula One Team, Kick Sauber, desde que es Sauber, siempre ha sido Sauber básicamente, en estos 3 últimos años ha habido 3 grandes cambios. Creo que no es ningún secreto que siempre que hay nuevo liderazgo lleva algo de tiempo. Antes de nada, Mattia tiene que conocer las fortalezas, debilidades, prioridades a corto y largo plazo, mejoras, y eso siempre lleva tiempo. Pero de nuevo,
Es la tercera vez en 3 años que hemos tenido un cambio en la cúpula, así que no es una situación nueva y creo que el equipo no debería verse afectado en estos momentos. Obviamente el tiempo dirá en el futuro qué sucederá. Y también le preguntan por qué es lo que le falta en sí a Audi, porque ya vemos que están haciendo estos cambios en lo más alto, pero qué es lo que le falta. Y sobre todo al final dice que todavía a estas alturas, que esto es normal, porque es que Audi viene a comprar un equipo que está en lo más bajo, está el último ahora mismo de la parrilla, es normal en este sentido, tendrá que crecer, pero que en este momento lo que le falta a Audi es personal para poder de verdad poder competir frente a los más grandes. No quiero entrar en mucho detalle porque esto es algo interno, pero comparado con los equipos de arriba nos falta personal, nos falta más gente, pero el equipo ha estado contratando gente, creciendo bastante. Y hay áreas en las que nos tenemos que centrar en la fábrica y, por supuesto, en cuanto a rendimiento de coche, porque no estamos donde queremos estar. Y eso es lo que necesitamos, mejoras y ir en la dirección adecuada. Pero bueno, sobre la llegada de Binotto han hablado dos personas que no van a estar, por lo menos seguro, en Audi. Quizá alguno de los dos acaba estando con Mattia Binotto en el equipo, pero ahora mismo ninguno de los dos va a estar. El único que sí que sabemos seguro que va a estar es Nico Hülkenberg, quien ha hablado acerca de este fichaje, quien ha admitido que para él ha sido una sorpresa, que es incluso una lástima porque Hülkenberg tenía muy buena relación con Seidel, ya habían trabajado juntos en Porsche anteriormente y había sido quien había conseguido su fichaje y ya no está, pero que también tiene ganas, por supuesto, de trabajar con Mattia Binotto. No me preocupa. Obviamente fue un poco como una ola, un poco como un shock, pero ahora volvemos a lo nuestro y sigo deseando unirme a ese proyecto y convertirlo en una historia de éxito con Audi. El hecho de que dos personas que estuvieron estrechamente involucradas en mi fichaje, aquí hablando acerca de Seidel y también de Oliver Hoffmann, ya no estén ahí, por supuesto quizás sea un poco triste, pero estoy más interesado en el proyecto, unirme a la Fórmula 1 con Audi y hacer que sea una historia de éxito. Por supuesto fueron influyentes en su fichaje. Estos fueron los dos tipos con los que hicimos el trato, así que eso es todo. Es un cambio inesperado, fui informado el día del anuncio sobre la decisión del grupo por el propio Gernot Dollner, que es el CEO del grupo Audi. Es una decisión del grupo que quieren cambiar de cara al futuro. Creo que en grandes proyectos como este tienen la dirección a personas que son grandes pilares de tales proyectos, pero nunca hay que confiar en una o dos personas. En la Fórmula 1 todo el mundo es cambiante. En cuanto a Mattia, le conozco desde el paddock, pero nunca he trabajado con él, pero eso cambiará en unos meses. Y veremos si cambia o no al final la situación de Red Bull. Última carrera en la que está en peligro Checo Pérez, se la está jugando, ya todos esto lo sabemos, toda esta historia, y se decidirá, según ha comentado Helmut Marko, durante el parón veraniego. Veremos cuándo, si es que hay cambio, tenemos noticias, si no hay cambio, pues a lo mejor no tenemos de por sí ni siquiera noticia. Pero el piloto, sobre todo, que se ha puesto como el favorito para sustituir a Checo si acaba siendo necesario, es Daniel Ricciardo. Y hoy, por supuesto, en la última carrera, por así decirlo, que se está jugando, pues han aprovechado para preguntárselo. La primera frase que dice Ricciardo es perfecto, de ¿eres tan predecible? So predictable, Thomas. ¿Eres tan predecible, Thomas? I don't know. Yeah, honestly, no lo sé. I don't know. Es algo que yo no sé, pero como siempre me centro en mí mismo y en lo que yo puedo hacer. Cada carrera o pocas carreras la narrativa cambia otra vez, pero bueno, es el deporte en el que estamos. Aquí las cosas suceden rápido y creo que hay que intentar en estas situaciones centrarte en ti mismo, extraer el máximo y ver dónde acaba uno. No hay cambios en el enfoque. De cara a Budapest, sabía que íbamos a tener 2 fines de semana importantes antes del parón veraniego y queríamos parar con algo de inercia y en ello estamos. En ello estoy. Quiero intentar hacerlo bien. Pero por supuesto Daniel Ricciardo está deseando llegar al equipo Red Bull. Ese fue su objetivo y lo dijo públicamente, por el que regresó a la Fórmula 1 y lo hizo de la mano de Alfa Tauri, ahora Racing Bulls. Y efectivamente lo que dice es que la puerta no está cerrada, que él
Esto es interesante lo que vais a escuchar ahora decir también, pero que él, sin que siquiera Red Bull se lo dijese, ya sabía que estas dos últimas carreras eran cruciales, que hay ciertos momentos, él dice que no se quiere acoger a la frase de eres tan bueno como tu última carrera, pero que sí que hay carreras que son definitorias y él ya sabía que estas dos últimas carreras, por lo que se venía hablando desde Silverstone, que ya se hablaba que había malestar con Checo, ya se habló en Silverstone que Ricciardo era el favorito para sustituirlo, si es que al final Red Bull acababa recurriendo a sustituirlo, pues él ya sabía que estas dos carreras iban a ser cruciales y lo ha intentado hacer lo mejor posible, que la verdad, bueno, Hungría no fue muy buena, porque luego acabó incluso fuera de puntos, aunque clasificase noveno, veremos Bélgica. No quiero decir que seas tan bueno como tu último resultado, pero en ciertos momentos como estos hay carreras que son más críticas que otras. De cara a Budapest, y esto no es algo que me dijeran ellos, pero yo mismo me dije, estas pueden ser dos carreras realmente importantes en mi carrera, así que tengo que darlo todo y hacer todo lo que pueda. Obviamente, ascender, subir, como dije, es mi objetivo. Me encantaría volver, pero también se habla de que igual ni siquiera estoy. Así que hay mucho por lo que luchar. Y por ello, cada carrera preparas y lo haces lo mejor posible, pero me he prometido a mí mismo hacerlo todo y dejarme la piel en estas dos carreras. Pero bueno, veremos. Y una duda muy habitual, incluso hasta del propio piloto que vamos a hablar, es por qué es Ricciardo el piloto favorito para sustituir a Checo y no se está poniendo sobre la mesa nunca al propio Tsunoda, que lo está haciendo mejor que Ricciardo en el mismo equipo, ¿no? Esa es una duda que hasta el propio piloto tiene, lo dejó bastante en evidencia el pasado fin de semana en Hungría, cuando además se ha hablado más incluso de Lawson que del propio Tsunoda para sustituir a Checo en el equipo Red Bull, ¿no? Y él lo dejó claro de que sería muy injusto que subieran primero a Lawson antes que a él en ese sentido. Incluso no lo llegó a decir, pero estoy seguro de que creerá que sería muy injusto que no le subieran a él antes que Ricciardo, porque lo está haciendo mejor, salvo contadas excepciones. ¿Por qué Red Bull entonces no está considerando como una opción realista a Yuki Tsunoda para el equipo Red Bull? Si es que acaban necesitando sustituir a Checo, si es el piloto que entre él y Ricciardo, pues él está rindiendo mejor en Racing Bulls, y entre él y Lawson, pues Lawson no tiene al final demasiada experiencia en Fórmula 1, lo lógico es escoger a un piloto con más experiencia. Pues lo que informa el medio Automotor Un Sport, que por cierto fue el primero que empezó a hablar al respecto sobre si podía peligrar todavía el asiento de Checo y demás, lo que comentan es que dentro del equipo Red Bull varios miembros opinan que Tsunoda no tiene la madurez mental suficiente para mantener al lado de un piloto como Verstappen, que incluso en ese sentido estaría Lawson más preparado y por supuestísimo lo estaría Daniel Ricciardo. Es decir, ya hay más allá del propio rendimiento en sí, que obviamente lo están buscando porque si echan a Checo es porque no están conformes con su rendimiento, que aquí ya os he dicho en muchas ocasiones, Ricciardo especialmente no es que vaya a mejorar a Checo, pero es que Tsunoda tampoco y Lawson por supuesto tampoco. Ahora bien, el problema está en que también es complicado que lo hagan incluso peor en ese sentido, pero no creo que sean capaces de tener un rendimiento, no van a ser capaces, no voy a poner el creo, no van a ser capaces ninguno de siquiera acercarse a lo que está haciendo Verstappen. Pero el hecho del por qué escoger antes a Ricciardo que a Tsunoda sería por eso, porque no le verían capaz para poder medirse a frente a Verstappen, que la verdad, si esto es lo que opina Red Bull, que es totalmente incluso puede ser cierto, no tiene sentido que sigan incluso ellos mismos, ya no Tsunoda que siga incluso en Red Bull, sino que el propio equipo Red Bull siga con Tsunoda, pese a que para Racing Bulls les venga bien, sinceramente, porque ese equipo debería ser de crecimiento para Red Bull, y si un piloto no te sirve, debería de acabar llegando fuera. Pero bueno, eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que podéis haceros miembros si queréis apoyar un pelín más el canal y nos vemos en el próximo.